Bueno, vamos a conversar un ratito con la señora Graciela Fernández Meijide, a quien le agradecemos muchísimo que esté a esta hora de la mañana despierta con nosotros. Graciela, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo les va? Qué placer hablar con usted. Siempre que la llamamos, la verdad que estamos llenísimos de placer los días previos a ver qué vamos a hablar con usted. Bueno, gracias. Bueno, yo tenía una serie de preguntas, ¿no? Y de cosas que quería charlar con usted. Pero Argentina tiene un dinamismo extraño, ¿no? Distinto a casi todos los países del mundo. Y el viernes apareció este escándalo de las vacunas. ¿Alguna reflexión, Graciela? Uy, se amontonan las reflexiones y difícil decir algo nuevo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a lo más sencillo. Ya desde hace rato el tema vacunación contra el coronavirus viene presentándose con dificultades para el gobierno, lo cual quiere decir dificultades para los ciudadanos, que es lo más importante, ya que, y acá voy a hacer un poquito de docencia, gobernar tiene que ver con hacer acción pública. Quien hace política debe estar al servicio de la cosa pública, no de sí mismo, no de su grupo, no de su familia. Por lo tanto, es una obligación de quien gobierna llevar adelante y gestionar lo mejor que pueda todos los problemas que tiene un país. Uh-huh. De ahí que desde el comienzo me pareció un mal planteo de Alberto Fernández cuando dijo primero la salud y después la economía. Y no, un gobierno tiene que velar por ambas cosas, porque la economía también, cuando está en decadencia, se lleva salud y vidas. No es solamente, no es una opción, son las dos cosas. En este caso, por los motivos que fueran y ya se están develando, el gestionamiento de la cantidad suficiente de vacunas para todos los argentinos ha sido malo. Están llegando con cuentagotas y se están distribuyendo con favoritismos, y por otro lado se está vacunando muy lentamente. ¿Por qué? A mi criterio, porque se eligió hacer en un año electoral del tema vacunas, siendo que la economía anda mal, un tema electoralista y un tema partidario. Bueno, en medio de todo eso, donde aparece un grupo que es una facción dentro del peronismo, que es la Cámpora, anotando por su cuenta, repartiendo vacunas o vacunándose y demás, empieza a haber escandaletes en varios lugares, donde gente que porque es concejal, que porque es diputada, que porque es intendente, por lo que fuera, no cumple con los requisitos de la gradación que se había puesto a nivel nacional y que todas las provincias y todas las intendencias tenían que cumplir. Primero el personal médico que estaba en contacto directo con la enfermedad, después el personal médico independiente que podía llegar a estarlo, después los mayores de 70, en el caso de la ciudad de Buenos Aires de 80, porque no alcanzaba el número de vacunas que le habían asignado, y así sucesivamente. Nunca en esa gradación estuvieron los funcionarios, por ser funcionarios, uh-huh, o las familias de los funcionarios, o los amigos de los funcionarios, por ser familia o por ser amigos. Y está ya el caso Berbisky. Ahora, ¿por qué lo de Berbisky, lo de Horacio Berbisky, un periodista que además ha actuado políticamente e incide muy fuertemente en las cercanías de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, es decir, muy cercano al Instituto Patria, donde está el cristinismo más cerrado? ¿Por qué produce el escándalo que produce? Y porque es un hombre muy conocido, y por su cuenta, y sin que nadie le preguntara, en un reportaje, en un medio donde él además era columnista,
que no es muy escuchado, pero que se difunde hoy muy rápidamente cuando produce algún hecho llamativo, te cuenta, como quien cuenta una anécdota cualquiera de su vida, que lo convocaron desde el Ministerio de Salud para vacunar. Y que además, y esto ya lo venía investigando el diario La Nación y el diario Clarín, había un número grande de otros que también se habían vacunado. Por afuera de las gradaciones que se habían establecido, de las prelaciones que se habían establecido, simplemente por ser amigos del ministro. Ahora, ¿usted cree que Berbisky, con la experiencia que tiene, esto lo dice al azar o que hay una maniobra detrás? Yo le recomiendo que entren a una publicación que es suya, El cohete a la luna, sí, que hoy yo muy temprano me lo mandaron. Él pide perdón, reconoce el error. Ahora, lo reconoce desde la soberbia que siempre caracterizó a Horacio Berbisky. Dice que él se equivocó, que él no debió haber aceptado, con lo cual sigue clavándole el puñal a Ginés, y dice, precisamente, y creo que es el motivo del porqué de su declaración ahora del error, ya que a él le debe costar esto como apretarse los dedos como una puerta con la soberbia que tiene, que hay quienes imaginaron que él lo había hecho para favorecer a Cristina en su intención de que Ginés dejara de ser ministro. Es decir, devela aquello que mucha gente sospechó. Y dice, no es cierto, no lo hice por eso, cometí un error. Ahora, Graciela, en un país como Argentina, sí, y con todo lo que hemos vivido en los últimos años, ¿la renuncia de Ginés alcanza? Yo a esta altura creo que no. Y voy a dividir. Me parece, además, que debería haber, primero, para beneficio de todos, más que para una cuestión de decir, bueno, se lo merecen, para una cuestión, un replanteo de cómo se está llevando adelante esta campaña. Porque, visto lo que pasó con este episodio, había 3.000 vacunas que fueron desviadas desde el Ministerio de Salud, de las que escasamente entran al país, y mucho más escasamente a aquellas jurisdicciones, como es la ciudad de Buenos Aires, a donde se le asigna menos por no ser del oficialismo. Entonces, 3.000 vacunas en el Ministerio de Salud asignadas irreflexivamente y a quien se le dé la gana, significan 3.000 vacunas menos para, por ejemplo, los que el viernes ingresaron a la página de la ciudad, que ya tuvo que poner como límite los 80 años, me incluyo. En mi caso, una hija mía se sentó desde muy temprano y insistió hasta que pudo entrar, porque se colapsó, porque muchos hijos y nietos, yo estaba en ese horario que comenzaba la inscripción, yo tenía cita con mi oftalmólogo, por lo tanto yo no podía hacerlo. Ella se ofreció a hacerlo, lo logró, tosudamente, pero mucha gente no pudo entrar siquiera, porque colapsó la página. Esa es la cantidad de gente que necesita la vacuna. Y que no la va a tener una parte de ella, porque parte de esas vacunas estaban en el Ministerio, y siguen estando en el Ministerio de Salud. ¿Y qué opina usted de que sea Bisotti quien reemplace a Ginés? Yo no tengo opinión, francamente no creo que vaya a haber diferencia, no lo creo, porque aún con la mejor gestión del mundo de parte del ministro, supongamos que sí, y que sería lo único que tiene que hacer un ministro a nivel nacional, porque hay una cuestión, Daniel, desde que Cavallo federalizó el manejo de la salud y la educación, los ministros de salud a nivel nacional no tienen un hospital a su orden. Lo tiene cada ministro de salud de cada provincia.
Lo mismo que los de educación no tienen una escuela, ¿no es cierto? Ni una universidad, bueno, que son autónomas, etcétera. Entonces, el ministro de Salud lo que tiene que hacer es hacer la mejor campaña que puede. Ahora bien, si el gobierno nacional que se adjudicó y que tomó para sí la responsabilidad del negocio, de comprar las vacunas, no lo hizo bien, al punto que todavía estamos pendientes de si Rusia hace bastantes vacunas o las hace la India, cuándo las hace, si vienen de México, si vienen... ¿Usted sabe cuántas vacunas van a venir? No, suponía que en marzo íbamos a tener 20 millones de dosis. Dijo, me quedé con ese dato en algún momento. Pero como le decía al principio, en Argentina es todo tan dinámico. No, bueno, pero supongamos que lo esperable era eso. Por lo que está llegando y al ritmo que está llegando... No, ni cerca vamos a estar. Llegamos... no sé si se vacunó un 1% de nuestra población con lo que se vacunó ya. Y si encima hay canales secundarios donde no se registran, nunca sabremos quiénes se vacunaron. Porque cuando yo vaya a vacunarme, que me toca ir mañana, ya me han mandado un papelito, si lo tengo en el teléfono, una orden para ir, me están mandando un recordatorio y seguramente me van a dar un papel para que yo después pueda presentar cuando me toque la segunda dosis, si me toca, ¿no es cierto? Ahora, yo voy a quedar registrada con nombre y apellido como vacunada. Si hubiera pasado por el ministerio... Debería, no sé, porque esos que pasaron por el ministerio también tienen que darse la segunda dosis. Deberían, bueno, tenemos listados... Debe haber eso, debe existir un listado, imagino. Debería haber, entonces lo primero que deberíamos exigir para ayudarnos a ponerse en orden es que hagan un listado de todas las personas vacunadas y que uno pueda tener acceso a esa información. Ahora, Graciela, el costo político de eso es potenciado a esto de ahora. Presentar un listado es tremendo. Bueno, hay que asumir eso, ¿no? Los costos políticos hay que pagarlos. Yo no sé si ustedes alcanzaron a leer esto que les recomiendo en El cohete a la luna. Fíjense lo que es el descargo de Berbisky, que dice, cometí un error, no habla del error que cometió Ginés al armar ese vacunatorio dentro del ministerio, de permitirlo, más todos los que se hayan enterado. Lo único que intenta es, y lo dice, decir, no fue una orden de Cristina. Ahora, yo lo que sí creo que fue una orden de Cristina, decirle, guacho, mirá el que me metiste, porque todo el mundo está suponiendo que yo te mandé. Sí, claramente. No sé si Alberto no lo piensa también. Sí, pero con menos capacidad de presión. Graciela, esta semana también tuvimos otro tema, el domingo pasado, ¿no? Y ahí sí necesito otra reflexión suya. Falleció Menem. Sí. 2 veces presidente, no es menor. Casi 3. Casi 3. Bueno, sí, casi 3, porque en la última abdicó sobre el final. ¿Qué significó la figura de Menem para la Argentina? Muchas cosas y muy contradictorias, ¿eh? Muchas cosas y muy contradictorias. Fue una década donde en el mundo cambió porque se veía la caída del muro de Berlín, es decir, se veía cómo bajaba la tensión este-oeste y más bien lo que aparecía era norte rico, sur pobre. Hubo lo que mucha gente olvidó, el consenso de Washington, que corrió por todos lados, donde se recomendaban varias cosas, entre ellas privatizaciones, que Menem hizo modernizando mucho, y lo hizo con mucha aceptación popular. Incluso yo recuerdo muy bien cómo no se medía que cuando se privatizara cualquier empresa del Estado, como ocurrió con YPF, como ocurrió en esos lugares, aunque se diera indemnizaciones a los que quedaban sin ese trabajo,
esa gente no estaba acostumbrado a manejar dinero como un empresario. Ujú. Algunos pusieron kioscos y lograron vender, se compraron un taxi, pero en los pueblos chicos se llenó de kioscos, se llenó de taxis y después llegó un momento en que se quedó sin plata. Claro. Yo recuerdo cuando fue el primer piquete, fue en Cutrancó. Si ustedes recuerdan, si tienen memoria, con una bala perdida murió una mujer que no tenía que ver con el piquete, que era Teresa Rodríguez. Y después hubo todo un movimiento de izquierda que se llamó Teresa Rodríguez, el nombre de ella. Yo recuerdo ese primer piquete que estaban demostrando que por un lado Argentina se modernizaba, quitándole al Estado tanta carga y que fuera tan ineficiente, pero al mismo tiempo se empobrecía, Claro. porque no había suficiente ingreso de capitales como para compensar a la velocidad que se necesitaba ese agujero que se creaba, ¿no?, entre un Estado que tenía empleados de más en empresas poco eficientes, que tornaban las empresas eficientes porque las ponían manos privadas. Yo me acuerdo el teléfono, la luz, me acuerdo todo porque lo he vivido. Cumplo ahora, en unos días, cumplo 90 años. 90 años. Y tengo una memoria de elefante. Impresionante, ¿eh? Sí. Bueno, por eso me anotaron, porque tengo más 80. ¿Y por qué demonizamos tanto en Argentina? Porque también en lo que hicimos y lo demonizamos, de la Rúa lo que hicimos y lo demonizamos. Porque por otro lado tuvo su lado oscuro, que fue el tema de la corrupción. No es que antes no hubiera habido, sino que ahí fue cuando apareció muy fuerte. Después, en la época de los Kirchner, eso parecía juego de niños. Uh-huh. Pero en ese momento, si ustedes recuerdan, el Frente Grande y lo que después fue el Frepaso creció denunciando la corrupción en el Estado. Lo recuerdo. Y la gente votó en ese sentido. Graciela, ¿cuándo cumple 90? Ahora el 27 de febrero. Ah, ya la tenemos en el cumpleaños. Me sabíamos la semana que viene. En una semana, sí, pero no me aturban. Graciela, yo la verdad que le agradezco muchísimo este ratito. Estamos terminando el programa. La verdad que, como le dije al principio, es un gusto enorme para nosotros conversar con usted. Gracias, Belén. Cuando comentamos en la semana que iba a estar con nosotros, cientos de mensajes con saludo para usted, poniendo los emoticones de aplausitos porque era usted la entrevistada. Así que yo cerraría sí, cómo no, diciendo que si hay algo que uno debería recomendar desde estos medios, desde todos lados, para que lo oiga quien lo oiga, el poder no da el derecho de apropiarse de la cosa pública. Al contrario, el poder y acceder al poder crea obligaciones. Bien, lo dejamos ahí. Con la gente. Muchísimas gracias, Graciela. Que les vaya muy bien. Muy amable, gracias. Chao. Bueno, Graciela Fernández Mijini, la verdad que un lujo que nosotros nos dimos este domingo a la mañana, 90 años, impresionante lo de Graciela, 90 se habrá vivido cosas, ¿no? Y aparte